gracias a los corazones de Jesús, de María y de José, tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. Y seguimos con Benedicto XVI en el año 2011, mes de diciembre. Dice, por su sí a la llamada de Dios, la Virgen manifiesta entre los hombres el amor divino. En este sentido, ella, con sencillez y corazón de madre, sigue indicando la única luz y la única verdad, que es su Hijo Jesucristo. Hermosísima frase del Papa Benedicto, dicha un 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, y con esa sencillez nos demuestra claramente cómo la Virgen es ese faro indicador que no da su propia luz, sino que da la luz de su Hijo, que no habla de su verdad, sino de la única verdad, que es su propio Hijo, y que es la que da sentido a la vida, porque la llena de sencillez, la llena de amor, con ese corazón de madre. Pues ojalá que nos animemos a tenerla cada vez más presente en nuestras vidas. Saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, que nos van a seguir, porque este programa es un programa pregrabado. Vamos a estar en una jornada intensa de grabaciones para poder regalarles a ustedes una nueva parábola, Dios mediante, 2 parábolas concretamente. Así que estamos grabando los programas porque no queríamos dejar de estar con ustedes. Agradecemos la asistencia técnica de María Jesús Huarcaya, que es la encargada de grabar justamente, y agradecemos anticipadamente a Jorge Linares, José Lobón, Oscar Maima, que sin duda estarán haciendo todo lo pertinente para que ahora nos puedas estar escuchando, nos puedas estar viendo. Y le damos la bienvenida a don Henry Moreno, que nos acompaña desde la ciudad de Lima para este programa. Henry, bienvenido. Muchísimas gracias, Randy. La verdad es pues todo un privilegio volver a estar aquí y comentando nada más y nada menos que las Sagradas Escrituras y los Evangelios. Por supuesto, solamente con la luz del Espíritu Santo, porque no hay otra manera. Así es. Vamos a leer el Evangelio, Henry, si te parece, para tener todo el panorama y luego lo vamos comentando. Nos dice, es el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba allí solo. La barca se hallaba ya distante de tierra, muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche vino él hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, viéndole caminar sobre el agua, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, que soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Jesús le dijo, ven. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Henry, un evangelio impresionante. Creo que sería importante poner un contexto. Tengamos en cuenta, Jesús acaba de hacer el gran milagro, darle de comer a más de 15.000 personas. La Sagrada Escritura cuenta solo los varones, dice solo los varones eran unos 5.000. Se cuenta aproximadamente que algunos estarían con sus esposas, tal vez otros no, muchos de ellos estarían con sus hijos. En esa época las familias no tenían miedo de tener muchos hijos, y se calcula que podrían llegar a ser unas 15.000 personas a 20.000 incluso. Algunos comentaristas llegan a decir que comieron. Claro, inmediatamente esto lo quieren proclamar rey, porque dicen, aquí está la cosa, este es el que nosotros necesitamos como rey. Pan gratis y pan sin trabajar para toda la vida. Y Jesús, viendo la intención que tenían, le dice a sus discípulos, a la barca y a Dios, porque claro, los discípulos, si Él es rey, pues yo soy ministro de Hacienda, yo soy ministro de esto, yo ministro del otro, y aquí todo el mundo bien acomodado. Un contexto especial y un evangelio muy bonito, Henry. Sí, tiene el contexto histórico de la época, porque también va a confirmar la fe de esos apóstoles, bajo muchas circunstancias, pero tiene el ingrediente de ser tan contemporáneo en cada época, porque tal como tú lo has dicho, las circunstancias de los seres humanos siempre son las mismas: el amor propio, la ambición, el desarrollo humano, las posiciones. Y por eso ese evangelio es tan interesante para el día de hoy. Nos vamos a dar cuenta cuando vayamos analizando cada parte que absolutamente el Señor plantea una situación de la iglesia en el mundo, de los que lo quieren seguir en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí hay muchos ingredientes, nos vamos a dar cuenta: el ingrediente del miedo, el ingrediente de pedir una prueba, etcétera, ¿no? Así que hay mucho ingrediente para analizar. Comencemos por el inicio. 2 puntos importantes. Jesús despide a sus discípulos, los sube a la barca, le dice, a la otra orilla yo ya los voy a alcanzar. Y Jesús, después de despedir a la gente, se va al monte a orar. Y está allí hasta la cuarta vigilia, hasta más de entrada a la medianoche. Y este es un punto también importante, Henry, porque después de esos momentos importantes o antes de esos momentos importantes, Jesús siempre se muestra un hombre de oración. Iba a decir, como lo hemos comentado también en algunos otros programas, a pesar de que no necesitaba orar, él tenía la visión beatífica, y sin embargo, se va al monte, se pone a orar y espera el momento indicado para hacer su aparición ante esa barca sacudida por las olas. Sí, el monte, ¿no? El lugar de la oración. Nos vamos a dar cuenta a lo largo del pasaje que hay muchas citas relacionadas con la creación: el monte, la tierra, el mar, el viento. En este momento es el monte, que es el lugar ideal de la oración. Jesús siempre fue al monte a orar, y lo curioso es que los manda a ellos por delante, ¿no? Pero aquí nos empezamos a dar cuenta cómo el Señor tiene esa tarea de la evangelización, no solamente para sus apóstoles en ese momento, sino para todos nosotros, y nos manda adelante en una obediencia, porque fue un mandato el que fueran por delante. Y cuando el Señor es quien manda, nosotros debemos tener la confianza de aquel que nos ha dado esa orden. Y si es Jesús el que nos ha dado esa orden y ese mandato, pues tenemos la fe y la confianza para ir por delante, independientemente de las dificultades que se puedan presentar. Pero el Señor se queda en la oración en el monte para pedir a su Padre, y obviamente para pedir por nosotros, para pedir por sus apóstoles, para pedir por la evangelización. Entonces, cuando uno reflexiona en esto, sobre todo ya viéndolo, digamos, en perspectiva, porque los apóstoles en su momento no lo sabían, no lo tenían tan cierto, nosotros sí que lo tenemos cierto, y contamos con esa intercesión de saber que el Señor está sentado a la derecha del Padre, que continuamente intercede por nosotros, que podemos confiar en Él y que tenemos la confianza de ir por delante en las tareas que Él nos pide. Así es. Y tengamos en cuenta, la barca se hallaba ya a distancia de la tierra, a muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Tenemos en cuenta que el lago de Genesaret o el mar de Galilea no es tampoco
un mar tan grande. Pero, sin embargo, algo que podía cruzarse en poco tiempo, tardaron mucho más y ya estamos en la cuarta vigilia de la noche y todavía no llegan. Están prácticamente a mitad del mar. Claro, esa es una situación difícil, una situación que también la podemos ver como imagen de esa iglesia zarandeada por las cuestiones del mundo, esa iglesia que está con las adversidades, que algo que tendría que ser sencillo, por decirlo de alguna manera, se transforma en una tarea de titanes. Y Jesús viene caminando hacia ellos y se dirige milagrosamente caminando sobre las aguas. Este es otro punto importante. Jesús podía solucionar el problema con solo haberlo querido, pero también va a poner a prueba a sus discípulos y va a permitir también que sus discípulos le pongan a prueba. Pero esa barca zarandeada por las olas, que a mí se me hace la figura de la iglesia, va a encontrar la paz solamente cuando crea en Jesús y cuando distinga a Jesús, que no es un fantasma, que no es un hombre más, que no es un líder político, que es el Dios, como terminará este evangelio, ¿no? Todos se postraron y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es decir, solo ahí vamos a encontrar la paz, la tranquilidad y la seguridad de estar por buen camino, ¿no? Sí, Randy, creo que has dicho lo esencial en esa figura de la barca y de la iglesia. De hecho, los padres de la iglesia la interpretan tal cual, porque la barca es la iglesia, el mar es como este mundo, es este mundo y con todos sus vientos, sus oleajes, sus tormentas, sus dificultades. Y esa barca solamente va a poder estar en paz y serena y poder cumplir su cometido cuando Cristo está en esa barca. Esa barca que es la iglesia sin Cristo no puede funcionar de ninguna manera. Y se dice que la barca se hallaba distante de la tierra y el simbolismo un poco de la tierra pues es esa parte firme, ¿no? A diferencia del mar. Y sin embargo nos vamos a dar cuenta que Jesús escoge caminar sobre lo que no es firme, caminar sobre el mar, caminar sobre el mundo. Por eso también en alguna parte de la Escritura ha dicho que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, también lo podemos interpretar un poco en el sentido de que si bien estamos en el mundo, si bien estamos sobre ese mar, sobre, digamos, todo este oleaje, todo este viento adverso al ser, pues tenemos que sentirnos tranquilos de saber que vamos con Cristo, de que a pesar de las dificultades podemos salir adelante y que la firmeza de la tierra la obtenemos con Cristo dentro de la barca. Estemos en el mundo, no somos del mundo, estamos caminando hacia la tierra prometida, que es ese cielo, y lo estamos haciendo con el Señor. Y otra cosa que es bien interesante, como lo mencionaste, es esto de la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es de 3 a 6 de la mañana. Imagínate. Esa es la cuarta vigilia, wow, que es el momento, digamos, más crítico, humanamente hablando, donde todo el mundo se duerme, y ya sabemos qué pasa cuando todo el mundo se duerme, pues que el demonio aprovecha para armar su fiesta, y es el momento que escoge el Señor justamente en esa cuarta vigilia para llegar, ¿no? También es una visión, podríamos decir, dentro de más simbología, una visión escatológica de la iglesia, cuando llegue el final de los tiempos, cuando parezca que todo va a hacer desaparecer a la iglesia, que sabemos que no puede ser así, porque ya Él lo ha dicho que prevalecerá. Sin embargo, estamos en la prueba, pero si estamos con Cristo podemos estar firmes en la barca. Así es. Fíjate que justamente en ese venir a esa hora, y fijémonos, ¿no? Él despidió a la gente, cuando despidió a la gente todavía sería el atardecer, tarde-noche, 7, estuvo hasta las 3 de la mañana rezando. Es decir, estamos hablando de una oración de casi 8 o 7 horas, claro, de oración. Sí. Es decir, no es un ratito que nosotros nos contentamos a veces con hacer las 3 Ave Marías, para que veamos que Jesús rezaba y rezaba mucho. Y rezaba mucho para mostrarnos a nosotros que tenemos que rezar mucho. No vamos a rezar nosotros 8 horas, porque evidentemente no nos alcanzaría el tiempo entre
lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que utilizar para la familia, para la comida, etcétera, etcétera, no vamos a poder rezar 8 horas, pero sí, como decía nuestro Padre Molina, que nuestros ratos de oración sean largos ratos de trato en amor con Dios. Y Jesús camina, me gustó mucho eso que dijiste, sobre lo que no es firme. Él también expresó, yo he vencido al mundo, y esto es una prueba de que Él vence al mundo, porque las olas no pudieron contra Él, porque iba caminando sobre las aguas como quien camina sobre suelo firme, y tiene también el poder de decirle a Pedro, ven. Ese Pedro que le pide una prueba, Señor, si eres tú. ¿Cuántas veces nosotros también le pedimos pruebas a Dios? ¿Cuántas veces nosotros también le decimos, bueno, Señor, si tú eres, si esto es tuyo, bueno, a ver, muéstramelo. Pero, ¿estás dispuesto a creer hasta el fondo? ¿O cuando te muestre Dios, después vas a recular como Pedro y vas a decir, ay, no, ¿qué hice? ¿Cómo me metí aquí? A veces nos puede pasar esto en una llamada a una vocación misionera, en una llamada a tomar más en serio mi vida de católico, apoyando en la parroquia o en algún grupo dentro de la parroquia. Y tantas cosas, a decidirme a poder asistir más veces a la Santa Misa, que no solo el domingo, cosas que Dios puede inspirarme, puede decirme, y tú puedes decir, bueno, Señor, si es tuyo, a ver, yo quiero una prueba, y de repente viene una persona que misa es el tema y te dice, oye, ¿y por qué no vamos a misa más días? Ay, Señor, pero no quería una prueba tan contundente. A veces somos así, ¿no? Sí. Y somos tan así porque nos queremos aferrar, no queremos soltar. Por seguridad siempre queremos tener agarrado por la derecha y por la izquierda, como para estar seguros. De hecho, es curioso que en el Evangelio dice que del miedo gritaron. Qué actual esto, ¿no? Uno recuerda inmediatamente a San Juan Pablo II diciendo, no temáis, no tengáis miedo. Y es que lo peor que nos puede pasar, no solamente a nosotros, hombres de fe, sino a todo ser humano en general, es permitir que el miedo le paralice. El problema no es el miedo, porque la naturaleza humana ante circunstancias siente miedo. Ellos, de hecho, en el Evangelio dice, creyeron ver un fantasma. Es que por supuesto que no era natural ver una persona que viene caminando sobre el mar. Pero el problema es cómo se gestiona el miedo. Si estamos conscientes de que estamos con Cristo, ese miedo se va a gestionar de la mejor manera. Si no lo tenemos así, vamos a empezar a gritar y no vamos a saber qué hacer. Por eso inmediatamente viene el texto de Jesús donde les tranquiliza y les dice, ánimo, que soy yo, no temáis. Utiliza esas palabras en donde él se define quién es, ¿no? Yo soy el que soy, yo soy, está diciendo, ¿no? En alguna oportunidad también a Pedro, y estando con los apóstoles, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ninguno se atrevía a decir quién era él hasta que Pedro, o bueno, le daban otras respuestas, que Elías, que el Bautista, hasta que Pedro dijo, tú eres el Mesías. Y Jesús reconoció la presencia de Dios, de su Padre, que era el único que le podía revelar eso. ¿Qué contraste el de Pedro? Ahora aquí les dice, ánimo, soy yo, se los está diciendo afirmativamente, ya no es una pregunta, ahora les está afirmando. Y sin embargo, ante la afirmación que da Jesús, Pedro hace la pregunta que tú decías, no, bueno, si tú eres, entonces haz que yo pueda, llámame para que yo pueda ir y caminar sobre las aguas. Entonces, eso también revela un poco esos contrastes de Pedro, pero que también, como tú bien lo citabas, Randy, se presenta en cada uno de nosotros. A veces le decimos que sí y a veces le decimos que no, y dependiendo si estamos de ánimo, si no estamos de ánimo, si es un buen día para nosotros, si es un mal día para nosotros, pero lo que nos manda la gracia de Dios es hacer actos de voluntad independientemente de nuestro ánimo, de lo que podamos pensar, tener esa fe y esa confianza en Dios. Así es, esa fe y esa confianza que nos muestra o que nos pone la certeza de que tenemos a un Dios omnipotente a nuestro lado. A un Dios que es capaz de hacer lo que para nosotros es imposible. En el Evangelio paralelo incluso dice que cuando ellos tocaron la barca, inmediatamente ya estaban
en la otra orilla, cosa que también llama la atención. Porque sin duda, la presencia de Jesús cambia absolutamente todo. Lo pone todo de una manera distinta, de una manera manifiesta, y nos permite reconocer que estamos en la verdad. Siguiendo con el comentario, aunque pareciera que ya vamos a terminar el Evangelio, pues hay mucho más para sacar jugo. En el segundo bloque le daremos una repasada a algunos puntos importantes. Ese ven y baja y ven a mí, es tomado por Pedro al pie de la letra, porque Pedro tenía confianza en el Señor. Esa profesión de fe que había hecho, diciendo de que tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios vivo, la llevaba dentro de su corazón. Pero, ¿cuántas veces creemos, pero acabamos más creyéndonos a nosotros mismos? Fue lo que le pasó a Pedro. Te creo, me pongo a caminar sobre las aguas, pero ante las dificultades, ante la realidad que me rodea, ante aquello que es tan adverso, ¿cómo creer que puedo fiarme de Dios si todo lo de alrededor me demuestra de que esto es una locura? ¿Qué hago yo caminando sobre las aguas? Sobre las aguas no se camina. Sobre las aguas no está uno flotando como quien pisa suelo firme. El viento me hace que las olas choquen contra mí. Esto me demuestra de que estoy haciendo el ridículo. Y muchas veces se impone esa razón humana ante las circunstancias divinas. Y esto nos puede pasar, incluso Henry, estaba pensando yo, por ejemplo, ante la vocación de un hijo, ¿no? Que un hijo nos diga, papá, Dios me llama, y que nosotros le digamos, pero mira, con las dificultades, con lo difícil que es, pues mira, en realidad yo quisiera que estudies primero, que tengas una carrera y ya vamos a ver. Y resulta que estoy apoyándome más en lo humano que en lo divino. Ese punto es muy importante y tiene muchísimo que ver con ese ven, porque hay otros pasajes en las Escrituras donde el Señor utiliza ese ven, como por ejemplo cuando le pregunta uno de los que va a ser luego sus discípulos, Señor, ¿dónde moras? Y él le dice, ven y verás. Es una invitación no a ir a ver el lugar, el espacio físico donde mora Jesús, el que le hace Jesús, sino ven en lo esencial, ven a ver dónde moro, que es la vida sobrenatural. De igual manera, cuando Tomás estaba incrédulo y después de la resurrección aparece y le dice, ven, mete tu dedo en mi costado, ¿no? Date cuenta, verifica estas cosas que para la razón humana, como tú bien dices, son imposibles, pero no para Dios. Entonces ese ven que nos hace Jesús está cargado de toda, valga la redundancia, toda la carga sobrenatural. Es la invitación a caminar por la vida de la fe, a no fiarnos de la razón y los sentidos únicamente, pero sobre todo en la vida de la fe, en dar ese paso que al principio parece que es un paso al abismo, como el paso que Pedro da sobre el mar, pero que con esa fe logra dar unos pasos porque no quita la vista de Jesús, que eso es otro aspecto fundamental, ¿no? Que comentan algunos padres de la iglesia, porque le está mirando a sus ojos, porque no quita su vista sobre él, pero en el momento en que empieza a sentir el oleaje, en que siente el rugido del mar, en que le da por mirar al mar, es decir, por mirar al mundo, que es un poco relacionado como con los egipcios que cuando fueron sacados, los israelitas cuando fueron sacados de Egipto empezaron a mirar hacia atrás, a añorar las lentejas y la carne. Eso es poner la vista en lo que es inseguro, en donde no podemos poner pie firme, y eso indudablemente hace que nos hundamos. Claro. Y sin embargo, con todo y eso, porque el Señor sabe cómo somos, Él nos tiende la mano, como se la tiende a Pedro, nos tiende la mano para sacarnos de esa inseguridad,
de ese paso en falso que damos y siempre podemos tener la confianza de que Él tiene la mano para rescatarnos y podemos decir, Señor, sálvanos, porque eso también, digamos, es un reconocimiento de nuestra pobre miseria, de nuestra falta de mirarlo a Él y decirle de nuevo una nueva oportunidad, ¿no? Que no nos cansemos de decir eso tampoco. Así es, y bueno, pues con esta visión nos vamos a la pausa. Vamos a retornar enseguida. No tenemos reporte de sintonía porque, como les dije, este es un programa pregrabado, pero no se vayan, estamos junto a ti. NS Digital, el cambio está en tus manos. Porque tengo miedo, si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y continuamos con este comentario, pero antes no puede faltar
la prensa dominical. El día que me olvide de la prensa dominical será un día muy triste en mi vida. A veces me olvido y después entro en el remordimiento y digo, ¿cómo puede ser que no haya aconsejado la prensa dominical? Es algo que no puede faltar en nuestros hogares. La prensa dominical tiene justamente un comentario muy bueno de la Sagrada Escritura, de ese evangelio que leemos los días domingos. La Sagrada Escritura vista con la tradición, la Sagrada Escritura vista con comentarios de santos padres, pues vista con los ojos de esa fe que necesitamos. También tiene la vida de testigos de Cristo, personas que pueden ser canonizadas o no, pero que han tomado en serio el Evangelio en sus vidas y han sido esas luces, esas lámparas que han iluminado al mundo, testigos de Cristo. Y también tiene otro apartado que es el apartado de liturgia, que suele venir en la parte frontal, donde nos va haciendo conocer las distintas partes de la liturgia, también las distintas fiestas, para poder apreciar más esa riqueza que tenemos en nuestra iglesia. Algo que si no lo conocemos, lamentablemente, nosotros somos los que nos perdemos. Claro, después vamos a la misa y decimos, ¡ay, qué misa más aburrida! Es que si la misa es aburrida, quiere decir que nuestra fe está siendo poca, porque ninguna misa puede ser aburrida si conocemos profundamente lo que es. Para eso ese apartado de liturgia. Y también católicos en el mundo, temas de actualidad vistos con la mirada de los católicos de hoy, aquellos que se enfrentan a los distintos problemas y nos dan la luz para saber nosotros enfrentarlos también. Y en la parte de atrás, donde está la parte de publicidad de librerías testimonios, siempre hay un libro recomendado. Esos libros que son de autores clásicos, autores que tienen peso y consistencia en cada una de sus enseñanzas. Pues así, Librerías Testimonio de autores católicos escogidos nos recomienda siempre que podemos leer. Pues para adquirir la prensa dominical, ponte en contacto con Librerías Testimonio, justamente. Lo puedes hacer a través de su correo electrónico, pedidos@testimonio.net. Y también yo tengo que estirar la mano, tengo que tender la mano. Estamos ahora, como les dije, vamos a grabar una nueva parábola. Estamos, como siempre, en marcha con todo lo que es el cambio de la televisión analógica a la digital. En Cusco estamos dando ya los primeros pasos y es necesaria tu ayuda. Es necesaria también tu ayuda para poder vivir. El mes pasado, ¿acaso hemos podido llegar a cubrir todos los gastos? Si tú no eres generoso, pues evidentemente no vamos a llegar. Y no es que la providencia falle, porque la providencia actúa a través de corazones generosos como el tuyo, pero a veces nuestros corazones no siempre están abiertos a ser generosos como deberían ser. Por eso ponte en contacto con nosotros. Lo puedes hacer en la ciudad de Lima al 949-732-878, 949-732-878. En la ciudad de Arequipa lo puedes hacer al 945-413-888, 945-413-888. Y en la ciudad de Cusco lo puedes hacer al 974-796-175. Repito, porque este es un número nuevo. 974-796-175. Así que, si nos ayudas, vamos a poder seguir adelante. Y los corazones de Jesús y de María y de José van a poder seguir estando junto a ti. Pero vámonos al comentario, Henry. Con esto que hablábamos del mundo representado por ese mar tempestuoso, de la iglesia representada por esa barca agitada por la mar, conducida por esos apóstoles que se ponen a gritar ante la presencia de Jesús, creyendo que es un fantasma, viene esa figura que ya nos adelantaste, un Jesús
que le tiende la mano a Pedro que se está hundiendo y le dice algo fuerte. Hombre de poca fe, oligopistos, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces la duda entra en nuestras vidas? ¿Cuántas veces la falta de fe nos hace recular ante situaciones que si las viéramos con los ojos de fe, las llevaríamos adelante fácilmente? Sí, creo que también estamos como ese hombre en que le decimos al Señor, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Tenemos que pedirlo continuamente porque si el Señor no aumenta nuestra fe, siempre vamos a estar muy en el ámbito de creer solamente aquello que vemos. Y es curioso que antes de que le diga eso, según esta traducción, al punto Jesús tendiendo la mano le agarró, ¿no? Uno puede pensar, le tendió la mano y Pedro lo agarró, pero no, el Señor fue el que lo agarró, porque es que creo que en esas condiciones, cuando perdemos la fe y cuando estamos solamente como al recurso humano, ni siquiera podemos enfocar en dónde está la mano de Jesús y mucho menos la fuerza para poder agarrarlo nosotros. Si Él no nos agarra, nos hundimos. O sea, es pura misericordia de Dios. Y entonces ese regaño que le da de hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es un regaño, como siempre, de Dios medicinal, ¿no? Dios no nos regaña, ni nos castiga, ni nos llama la atención porque nos quiera aplastar o porque nos quiera enrostrar algo en la cara, sino porque quiere hacernos el bien, porque quiere curarnos. Siempre viene de una manera medicinal, pero a veces nosotros tomamos esas llamadas de atención un poco a lo contrario, ¿no? Quisiéramos que no se nos dijera nada, pero Dios, a quien ama, castiga, entiéndase bien, porque es un castigo medicinal, le llama la atención porque quiere que vaya al bien y a la verdad. Una corrección como la haría cualquier padre, ¿no? Claro, así es. Entonces es muy, muy, muy curioso eso. Y también en el punto siguiente, cuando suben a la barca, que tú ya lo mencionabas antes, y amainó el viento, es también curioso que el viento es allí un gran protagonista, ¿no? Antes se está mencionando que tienen un viento contrario, ¿no? Pensemos un poco que el viento, un poco desde la interpretación hebrea, tiene que ver un poco con el espíritu. ¿Cuál es el espíritu que está reinando en el mar, en el mundo, en la cuarta vela? De las 3 a las 6 de la mañana, si a alguien le preguntaran, bueno, en una ciudad cosmopolita, muy famosa en el mundo, ¿qué puede estar pasando de 3 a 6 de la mañana? ¿Qué espíritu vamos a encontrar? Pues la respuesta es clara. Vamos a encontrar el espíritu del demonio. Claro. Desatado. Y bueno, eso hay que preguntárselo también a los exorcistas. Saben que esa es una hora tremenda. Entonces, es justo la hora que el Señor determina para darnos una lección. En esa hora, en la hora más crítica, el Señor siempre está presente y está presente de una manera muy especial. Entonces eso es para aumentar nuestra fe. Así es. Y pensaba yo, dándome un saltito para atrás, qué importantes son las jaculatorias y qué importante es la oración. Pedro, cuando se da cuenta de que se está hundiendo, tiene una oración breve, rápida, una oración que reconoce la posición de Jesús y su posición, Señor, y luego la necesidad concreta que es pedida a quien sabe que puede solucionarlo, sálvame. Qué importante es esa oración en el momento de la tempestad. En el momento en que, como decía Henry, el viento es contrario, el viento es adverso, el viento del mundo, el viento del demonio, siempre va a ser contrario, siempre va a ser adverso. Y los cristianos vamos a tener que nadar siempre contracorriente. ¿Estamos dispuestos a ello? Porque si no nadamos contracorriente, los peces que no nadan contracorriente son los peces que están muertos, que se dejan llevar por la corriente porque ya no tienen vida. Pero, ¿cómo estamos nosotros como cristianos? Y al punto
al punto que subieron amaina el viento. Es decir, Jesús puede poner solución a los problemas que a nosotros nos parecen imposibles de solucionar. ¿No es esto también un quietismo, no? Yo aquí me echo, me tiro, Señor, sálvame, y yo no hago nada, ¿no? Evidentemente, tendré que poner algo de mi parte, no con un pelagianismo ni con un semipelagianismo, pero sí con una apertura de decir, Señor, aquí estoy, quiero que obres a través de mí, no voy a estorbarte, por lo menos hacer eso, lo que el Señor le pedía a Santa Margarita, ¿no? Señor, ¿qué quieres que haga? No me estorbes, no me estorbes. Pues así es. Y claro, cuando nos damos cuenta de lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas, inmediatamente surge la adoración. Se postraron y le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Es decir, reconocieron la divinidad dentro de ese hombre que tenían frente a ellos. Esto también, Henry, es algo grande. Claro, podríamos echarle en cara, bueno, pero una vez que amainó el viento, y antes creían que era un fantasma, pero es algo grande y algo que muestra también la humildad que tenían estos apóstoles, y por algo los escogió Jesús, ¿no? Sí, yo creo que eso que acabas de decir es cierto. Tiene esas dos dimensiones, ¿no? Tiene la dimensión positiva por encima de todo de la adoración, porque el Señor sabe cómo somos. Y claro, es que si después de eso no adoramos, entonces no estamos perdidos. Si después de una manifestación de esas, y por eso tantas veces en las Sagradas Escrituras el Señor se refiere a su pueblo como un pueblo terco y de dura cerviz, porque después de tantos milagros todavía nada. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Que van a adorar, y fíjate lo que va a decir. A mí me parece esto un poquito como, es un poco también medio irónico, porque se postran ante él diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y uno también puede pensar, permíteme que haga de abogado del diablo, ¿cómo así que verdaderamente? Es que no lo tenías claro todavía, o sea, verdaderamente hacía falta este milagro extraordinario, sobrenatural, para que me reconozcas como Hijo de Dios, y de estas cosas se van a presentar más adelante, más cosas todavía, incluso en la resurrección. Entonces, incluso ahora, o sea, es que esto no es solamente histórico, esto no se quedó allí, es que hace parte de nosotros. Analicemos un poco nuestra vida, hagamos un repaso de lo que Dios ha hecho a través de la Virgen en nuestra vida, y nos vamos a dar cuenta que todavía en nuestra vida diaria parecía que nosotros dijéramos también, oye, verdaderamente eres el Hijo de Dios. No verdaderamente, es que eres el Hijo de Dios. Es que nos debería bastar solamente una manifestación del amor de Dios para ya caer redondos, pero bueno, el Señor sabe que somos así y hasta eso lo tiene en cuenta, y por eso nos deja este pasaje para que entendamos que nos da siempre oportunidades, que por más de que tenemos una naturaleza frágil, siempre nos tiende la mano, y que incluso nos agarra cuando ve que nosotros solamente hay un deseo de agarrarnos, porque ni siquiera podemos agarrarnos, nos agarra, y como tú bien decías, lo único que nos pide es, oye, no pongas obstáculo, deja que te agarre, porque si no dejas que te agarre, pues te vas a ahogar. Claro, ¿sabes? Me reía cuando dijiste eso, porque hay que tener en cuenta y el contexto en donde estamos. O sea, después de haberle visto dar de comer a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces, después de verlo caminar sobre las aguas, ese verdaderamente, en el sentido que tú lo mencionabas, claro, suena como, oye, pero ¿qué más quieres que haga? Es decir, ya no sé más qué hacer. Pero tiene también la bondad y la apertura de esa humildad de decir, en realidad somos unos ceporros, no caemos nunca en la cuenta, y de verdad tú eres el Hijo de Dios, y si no nos afirmamos en ti, nunca vamos a ser firmes, lo que decía el profeta Isaías, ¿no? Si no os afirmáis en mí, no seréis hechos firmes. Y la firmeza incluso en lo menos firme que puede existir, entre comillas, que es el agua. Allí está Cristo
para poner firmeza también, la firmeza en el mundo, para que el mundo no nos devore, no nos trague. Porque cuando la iglesia se aparta de Cristo, que también es una imagen que podemos tener, en este caso lo ha hecho por mandato de Jesús, pero veámoslo con la figura concreta, la iglesia se aparta de Cristo, la iglesia sucumbe en las tempestades del mundo. La iglesia necesita estar cercana a Cristo. Pero que no nos suceda a nosotros también en este mundo de hoy lo que pasó a los apóstoles, que vemos a Cristo como un fantasma, es decir, vemos a Cristo como algo que podría ser, pero que resulta más tenebroso que atrayente. Y claro, si verdaderamente ellos hubieran caído en la cuenta y ven caminar a alguien sobre las aguas, lo primero que se les tendría que haber ocurrido después de haber visto todo lo que vieron es, Señor, ¿eres tú? Pero es que estaban tan metidos en la tormenta que lo único que se les ocurrió decir es un fantasma, este es el que viene a comernos, el coco que nos va a comer, ¿no? Sí, y también uno ya empieza aquí como a ver, hemos visto como todas esas particularidades y ahora uno empieza a ver como esa visión general de todo el pasaje, ¿no? La prueba, tú lo mencionaste al principio, uno ve aquí la prueba, y la prueba, que es ir por el mar, ir en la barca, venir la tempestad, el oleaje, el viento fuerte, para todo cristiano, tiene que desembocar en una confesión de fe. Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Esa es la respuesta práctica que debemos dar. Y digo práctica y no teórica, porque uno puede decir, yo soy fiel, soy creyente, soy católico, y lo podemos decir de labios para afuera y de una manera muy teórica, pero es en los actos de la voluntad y en las obras donde esa fe se manifiesta. Cuando yo verdaderamente en el testimonio como persona, como familia, en la sociedad, se ve que doy testimonio de que verdaderamente eres el Hijo de Dios y tú eres el dueño mío, el dueño de mi familia, eres quien manda en esta sociedad, y eso hay que testimoniarlo. Entonces creo que eso nos invita a una respuesta práctica de fe, ¿no? En las obras, en el testimonio, sin olvidar que esto solamente se puede dar en la prueba, tarde o temprano. Pues sí, es cierto, y justamente es en esa prueba donde necesitamos estar preparados, donde necesitamos tener el corazón dispuesto, bien dispuesto. Y eso se consigue con lo que Jesús nos muestra, hacer oración, porque es en la oración donde vamos a caer, digamos, bajo ese influjo de la fe, una fe que no es una virtud que nosotros podamos ejercitar, es una virtud infusa, pero que está unida, que es, como decía el padre Molina, esa fe complexiva, fe, esperanza, caridad, es decir, esa fe que lo comprende todo y que nos permite tener ojos sobrenaturales cuando todo parece estar no solamente oscuro, sino tenebroso, imposible, contrario. Allí es donde va a campear la fe. Y solo va a campear la fe si nosotros nos abrimos a Dios, si dialogamos con Él, si le conocemos a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de esa vida cristiana coherente, que era algo que también mencionaba Henry hace un momento. Porque solamente ahí es donde vamos a poder nosotros cumplir con la misión que Jesús tiene pensada para nosotros en el mundo. Volviendo al inicio de este Evangelio, muchas veces la seducción del mundo va a venir a través de los que nos rodean cuando vean las acciones. Quieren proclamar rey a Jesús. Muchas veces también a nosotros nos propondrán honores mundanos, glorias mundanas, soluciones mundanas. Pero ¿para qué estamos aquí? Podríamos preguntarnos eso. ¿Para qué estamos aquí? ¿Estamos aquí para conseguir algo en este mundo? ¿O estamos aquí para llegar a la otra orilla
Es decir, para pasar por este mundo, llegando a la orilla que es la patria celestial. Si esa es nuestra meta, si es ahí donde tenemos puestos los ojos, evidentemente podrán venir todas las adversidades y todas las contrariedades que quieran, pero nuestros esfuerzos estarán puestos en llegar a esa otra orilla, no en quedarnos ahí disfrutando de las cosas de este mundo, que a veces, Henry, como digo, ¿no?, nos seducen. Yo te queremos hacer rey porque nos has dado de comer a todos. Ustedes a la barca y adiós, váyanse de aquí, porque la tentación siempre va a venir. Sí, y es ese rey que en este asunto, digamos, en la época de Jesús histórico, era efectivamente hacerlo rey. ¿Cómo representaría eso para nosotros? Pues de muchas maneras, no solamente con el éxito que nos ofrece este mundo, el aplauso, la luz artificial, la riqueza, que eso, digamos, lo podemos entender en general, pero también en esas tentaciones que se dan en cada persona. En este caso sería en cada uno de los apóstoles. Uno se pregunta, bueno, y cuando arrancaron en la barca, ¿qué estaría pensando cada uno? ¿En qué tendría su cabecita? ¿No? Mientras Jesús está orando en el monte, tal vez ellos como discípulos deberían estar también orando en la barca, y más cuando están encima de una barca, encima de algo que no es firme y se empieza a presentar la tempestad. No estaban orando. Entonces muchas veces esas tentaciones individuales, personales, están en la memoria, en la imaginación, en mis planes, lo que vamos haciendo ahí, en el desarrollo de mis ideas, de mi vida personal, de mis problemas. Y claro, como no tengo esa oración, como no soy capaz de anular ese yo que está pendiente de mí todo el tiempo y de pensar en las cosas de Dios, no soy capaz de afrontar la prueba. Por eso recalco también lo que acabas de decir de la oración, porque me parece fundamental también un llamado de atención a que seguramente que estos discípulos no estaban orando en la barca, porque si no hubieran tenido esa agitación y ese miedo. Y nosotros también estamos en la barca, estamos en la iglesia, pero no podemos dejarnos llevar de la agitación. Tenemos que tener una vida de oración para poder responder en las dimensiones de Dios. Así es. Bueno, pues esperemos que el Señor nos ilumine, nos ayude a través de este comentario del Evangelio para estar preparados, para saber que Cristo está ahí y que hoy también nos dice, ánimo, que soy yo, no temáis. Ese no tengáis miedo que mencionaba Henry de San Juan Pablo II en los primeros minutos de su pontificado, podríamos decir. No tengáis miedo de abrir de par en par las puertas a Cristo. No tengamos miedo, porque es lo mejor que podemos hacer. Vamos ahora a poner las oraciones, las intenciones que cada uno de ustedes tiene en su corazón. No tenemos reporte de sintonía, porque este es un programa pregrabado, como ya lo hemos dicho, pero Dios no tiene tiempo. Así que vamos a pedirle a la Santísima Virgen María por cada una de nuestras intenciones, y a ella le decimos: María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Henry, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y por todas las enseñanzas que nos has acercado. Muchas gracias a ti, Randy, por la invitación, y el saludo muy especial para todos los oyentes del Junto a Ti. Así es, gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haber estado ahí. Lamentamos no haber podido tener reporte de sintonía. Recordar, ayer hemos estado
para nosotros, con un día muy especial, recordando nada más y nada menos que a nuestros queridos José Cruz, Vicente Letamendia y Rosa María Urra y sus dos hijitos, Ricardo y Ángeles. Pues ojalá que como ellos supieron ir de una orilla a la otra sin dudarlo, pues que nosotros también seamos capaces de darle ese sí al Señor en nuestras vidas. Gracias por haber estado ahí, por habernos acompañado, y no se olviden, son los corazones de Jesús, de María y de José, que siempre quieren estar junto a ti.